no es una celebración, porque nadie celebraría estar enfermo, sino que es un recuerdo, una conmemoración, un darle entidad social a las personas que padecen esta enfermedad. Y por otro lado es el día de las enfermeras y enfermeros, y queremos saludarlos y agradecerles por todo lo que nos brindan en forma habitual y que son tan importantes en digamos, el desarrollo de la salud para todas las personas en los hospitales y en los sanatorios y en todos los lugares donde trabajan. Bueno, vamos a... Y de la fonoaudióloga también, doctora. ¿Hoy es día de la fonoaudióloga? Sí, sí. Bueno, gracias por el dato también para las fonoaudiólogas. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a pensar juntos uno de los aspectos de la fibromialgia y de los síndromes de sensibilización central. A ver, acá. Bien. Esperen un poquito que vamos a empezar por acá. Bueno, lo que todos sabemos es que de lo que se ve en los pacientes con sensibilización central y en especial fibromialgia es nada más que la punta del iceberg, ¿no? Hay mucho por observar, por descubrir aún. Lo que vamos a hablar hoy es el estado actual de las investigaciones. No es una verdad consagrada. En general, los pacientes quieren que les digamos qué es. Y la verdad que nos encantaría poder decírselos, pero la medicina está en vías de evolución y bueno, cada día se sabe un poco más y de eso se trata lo que vamos a compartir. Pero como digo, no es una verdad que ya podamos rubricarla como es así. Nada es así en la vida, todo está siendo, se está desarrollando. Bueno, sabemos que con todas las personas tenemos distintos tipos de emociones que vamos a llamar afectos, pulsiones, que normalmente nosotros lo vamos a expresar a través de un juicio, de una apreciación, simbolizamos de alguna manera lo que sentimos. Por ejemplo, ¿a qué le llamamos simbolización? Si tenemos temor y buscamos ayuda, podemos rezar, podemos canalizarlo por el aspecto espiritual y religioso, y al rezar estamos simbolizando todo eso que venimos hablando. O sea, podemos resolver aquella emoción que tenemos, que puede ser el miedo o la necesidad de un apoyo. Cuando no lo podemos resolver en forma simbólica, entonces eso se va a simbolizar a través del cuerpo, a través de un síntoma. Es conocido el dicho ese que dice, el cuerpo dice lo que la boca calla. Es así, pero no es que me duele la rodilla, entonces no quiero ir a la casa de mi tía. Eso es muy simplista. Cada persona simboliza de una manera diferente a la otra en base a su estructura personal y a las experiencias que haya tenido en la vida. Entonces, para cada uno hay que tratar de investigar qué es lo que le pasa en particular. Lo que sabemos hasta ahora es que el paciente que tiene una dolencia, vamos a llamar orgánica, padece de cordura. ¿Qué quiere decir esta frase? Que vamos a suponer el paciente con una fibromialgia, una artritis reumatoidea, en especial la fibromialgia, es un paciente que atiende a todos, se ocupa de todos, es responsable, quiere que todo esté como debe ser, quiere que el mundo sea justo y es muy sobreadaptado, o sea, trata de cumplir con todo lo que ha aprendido que debe responder y cumplir. Es escrupuloso, o sea, se fija mucho en que todo esté bien y que nada vaya a salir mal, y es muy cumplidor de sus obligaciones. Pero
eso es a costa de ocuparse poco de su propia salud y de sus propias necesidades y deseos, que quedan entonces sin resolver, como decíamos antes, sin resolución simbólica. Y se van acumulando a través de los años y de las experiencias negativas en forma de tensiones y alteraciones funcionales que con el tiempo pueden llegar a dar una enfermedad orgánica importante. Estamos usando mal los términos porque no hay enfermedades que solo sean orgánicas o que solo sean mentales. Todas las enfermedades tienen un poco y un poco. Lo que pasa es que estamos en un periodo de cambio de paradigmas en la medicina y entonces tenemos que adaptar el lenguaje a esta explicación. ¿Qué es lo que le pasa al médico en esta situación? Y esto hablamos del médico porque los pacientes habitualmente se quejan de que el médico no los entiende. El médico está formado en el paradigma de la enfermedad, o sea, causa-efecto, las enfermedades suceden o se originan a través de le llamamos etiopatogenia, o sea, una causa y un modo objetivable. Cuando no hay nada objetivable, entonces para el médico habitualmente formado hasta un determinado momento de la medicina, no hay enfermedad. O sea, que todo pasa por la cabeza. Y entonces a él no le compete. Para algunos médicos incluso no existe, porque no está formado para considerar que eso exista. Esto al paciente le molesta mucho, pero una explicación es que no todas las personas saben todo, ni uno puede recurrir a cualquiera para un problema, vamos a suponer, para cambiar la goma de un auto, aunque eso es simple, pero por más simple que sea, hay personas que no lo podrían hacer por diferentes causas. Bueno, hay distintos tipos de médicos con distinto tipo de formación y con distinto tipo de personalidad. Y esto el paciente tiene que considerarlo para buscar a aquellos que sí puedan ayudarlo. Entonces, el paciente llega con una problemática al médico y la única manera que podemos entenderlo es trabajando juntos, el médico y el paciente, para ver qué es lo que está pasando. Y no es una cuestión de que en 15 minutos ya sé y le doy tal pastilla y listo. Se precisa un tratamiento multidisciplinario que a raíz de que el paciente no quiere ser derivado a salud mental, hemos resuelto en nuestro servicio realizarlo en el mismo servicio de reumatología, el tratamiento multidisciplinario. Bien, ¿qué es lo que siente el médico? Fíjense acá qué interesante, me había olvidado de ponerlo en máximo. Investiga, trata de saber, trata de entender. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la artritis reumatoidea es una enfermedad reumatológica que se da en el 1% de la población. Sin embargo, la fibromialgia se da en el 4 a 6% de la población, o sea que es mucho más frecuente. Y además, en la consulta reumatológica, o sea, en el servicio de reumatología, del 20 al 24% de los pacientes que consultan tienen fibromialgia. Entonces, cuando aparece un paciente con fibromialgia, el médico se encomienda y pide ayuda para poder ayudar al paciente, porque no le es fácil, no está formado para eso, y algunos sí, digamos, intentamos brindar una mejor solución. ¿Qué observa el médico? Que el paciente quiere la píldora mágica que le permita continuar con su vida diaria. Y ahí viene la perplejidad, porque uno dice, pero si es que su vida diaria es lo que lo ha llevado a estar como está. Pero el paciente no lo sabe y entonces quiere resolver rápido la situación de dolor para poder continuar con su vida diaria.
en general lo que notamos es que es un paciente con una gran autoexigencia. O sea, consigo mismo primero, pero también con el entorno y con el médico tratante. Está apurado, quiere resultados óptimos y cuanto antes para eso, para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones, sin entender que es esa voluntad de cumplir con sus obligaciones lo que lo ha estresado a lo largo de toda la vida. Bueno, esto es lo que sabíamos. Y también sabíamos que hay una serie de conductas que son maladaptativas, o sea, que no le sirven al paciente cuando tiene un síntoma como el del dolor crónico y que se reflejan en este esquema. Se focalizan mucho en la enfermedad. Es como que la demanda del dolor hace que solo piensen en esto y es entendible. Cualquiera que tiene dolor no puede dedicarse a otras cosas con facilidad. Tiene conmiseración, o sea, tiene como lástima por sí mismo. Se siente incapaz de hacer las cosas que habitualmente hacía y lo peor es que tiene ineficacia, que es que siente que no puede hacer nada para mejorar el estado en el que está. Todo esto es realmente muy pervasivo para la vida cotidiana de cualquier persona, más para el que está sufriendo de dolor durante mucho tiempo y acompaña eso con estas situaciones. Ni que hablar de aquellos pacientes que han llegado al punto de obtener beneficios secundarios de su situación o que han interrumpido su ciclo vital. ¿Y por qué les pasa todo esto? Porque estos son pensamientos y conductas que cada uno de nosotros usa en mayor o menor grado para responder a situaciones de estrés y disminuir la amenaza percibida. O sea, el paciente quiere ayuda y quiere, digamos, que otros le ayuden a resolver la situación, no solo el médico, sino en su entorno en general. Todo esto que le pasa puede ser que le pase porque no sabe cómo manejarse de mejor manera, o sea, por ignorancia, y hay que enseñarle, o porque está emocionalmente muy sobrecargado. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere tanto cumplir con aquellos deseos internos de poder con lo que le demanda la vida para que todo salga bien, que finalmente termina agotado y adquiere lo que se llama rutinas cognitivas, o sea, responde a la demanda cotidiana del entorno o de sí mismo sobre todo en piloto automático, o sea, siempre con las mismas conductas. ¿Cuáles serían esas conductas? Vamos a verlas. Esto es lo que llamamos mecanismos que aumentan el riesgo de enfermar. ¿Qué son? Tener reglas rígidas. Si esto es así, entonces aquello es asado. No pueden variar de una situación a otra fácilmente. Son muy cuestionadores, son muy temerosos. Su equilibrio para sentirse bien está dentro de límites muy estrechos. O sea, no me voy más allá porque se me desarma la estructura y eso me da temor. Tienen una forma de ser predecible. O sea, sabemos que van a reaccionar ante tal o cual situación. Es peor todavía, el paciente también sabe que va a reaccionar así y además cree que esa es la forma correcta de reaccionar. Acá dice patrones de percepción o actitudes pretéritos, o sea, vamos a ejemplificarlos de una manera simple. En general vienen de familias muy estructuradas con enseñanzas que no son adaptables al momento actual. ¿Qué quiere decir esto? Si yo respondo a mi vida diaria y a la crianza de mis hijos con los mismos patrones de creencias y de afrontamiento que respondía mi abuela, porque fui criada así y muy estrictamente,
seguramente eso no me va a servir a mí porque el mundo ha cambiado, porque la sociedad ha cambiado, porque los medios de comunicación han cambiado, entonces estoy respondiendo con una manera de ser que no es adecuada al momento actual, pero que yo sí creo que está bien, con lo cual voy a estar en conflicto con la sociedad que me rodea. Y esto me hace, esta manera de pensar me lleva a juicios rápidos que no son analizados en detalle, que no son analizados a la luz de la evolución que ha tenido la humanidad, y eso me produce un estado de tensión permanente que es conocido como el circuito reverberante que produce la enfermedad y que va a detener mi evolución, mi manera de responder a la vida cotidiana en algún momento. Esto es lo que observamos, lo que se ve en los pacientes. Entonces, en nuestro deseo de resolver, empezamos a investigar. Y miren lo que encontramos que me parece muy interesante. Hace muchos años, en 1987, un grupo de investigadores a cargo del doctor Kagan observa que hay una predisposición genética hacia una mayor sensibilidad a la ansiedad en algunas personas, que sobrevaloran el miedo, o sea que son temerosos, que tienen experiencias negativas de la vida, más allá de que la situación sea negativa, es lo que la persona experimenta, lo experimenta como negativo. Que estas situaciones pueden provocar trastornos de ansiedad. Nuestros pacientes tenían muchos trastornos de ansiedad y hay mayor deterioro general, físico y psíquico a medida que pasa el tiempo. ¿Y cómo estudiaron esto? Buscaron niños pequeñitos, muy inhibidos y otros que no lo eran. Los estudiaron a los 21 meses, o sea, antes de los 2 años, y los estudiaron a los 4 años. Y vieron que los niños a los 4 años que tenían estas características tenían una frecuencia cardíaca más alta que el resto de los niños y más estable. ¿Qué quiere decir esto? Más alta, imagínense como esos motores de auto que están acelerados y que están rum, 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 aunque estén parados, ¿no? Eso los desgasta más. Y además, la frecuencia cardíaca es un modo de estudiar la adaptabilidad de nuestro sistema de respuesta autónomo, el que responde biológicamente, que es el sistema nervioso simpático. Normalmente nuestra frecuencia cardíaca va a ir variando durante el día y durante las distintas actividades y las horas del día. Pero en estos niñitos de 4 años eso no pasaba. La frecuencia cardíaca no era variable, era estable. Y eso es un índice de que el sistema no está respondiendo, no se adapta. Los volvieron a estudiar a los 7 años y medio y vieron que muchos de esos niños habían evolucionado hacia trastornos de la ansiedad. Esto fue interesante de ver porque los niños con inhibición conductual tenían mayor excitación fisiológica, o sea, esto del sistema nervioso autónomo, mayor nivel de cortisol salival, que es un índice que nosotros tomamos para ver si la persona está estresada, mayor tensión muscular, eran niños, ustedes vieron esos niños que cuando uno los quiere abrazar es como que se resisten, como que no quieren, mayor frecuencia cardíaca y mayor dilatación pupilar. ¿Cuándo se dilata la pupila? Cuando estamos en una situación de amenaza y tenemos que responder de una manera útil para salvar la vida. Entonces, esto sugirió que el umbral de estos niños para la activación del sistema límbico e hipotalámico era más bajo que el de los niños comunes.
Entonces, estos chiquitos reaccionaban más pronto a situaciones de estrés. Esto es un descubrimiento, vamos a dejarlo ahí, esto es un trabajo, pero resulta que empezó a haber más trabajo sobre esto y se definió el constructo de inhibición del comportamiento como una personalidad con mayor tendencia a la angustia y el nerviosismo ante situaciones nuevas. ¿Cómo se objetivaba? Eran niñitos con un aumento de la timidez hacia personas desconocidas y con una reacción de retirada, o sea, de evitación, ante situaciones o lugares nuevos. O sea, una conducta inhibida. Y sale otro trabajo interesantísimo que se llevó a cabo por 26 años. Esto es muy importante para estudiar esto que estamos viendo. Se observó 165 bebés de 14 meses, o sea, menos de año y medio, y se observó a aquellos que tenían comportamiento cauteloso, o sea, timidez, y temerosos, o sea, miedo, y que respondían con esto que definimos antes de retirada ante situaciones desconocidas. Se siguió a estos bebés y se los volvió a estudiar a los 15 años y vieron que, o sea, se fijaron cómo afrontaban los errores ante una tarea dada. O sea, le daban un examen o una indicación y veían cómo los realizaban. Y vieron que en estos niños, ya de 15 años, había mayor monitoreo de errores. O sea, tenían más miedo de equivocarse y estaban tratando de ver si estaba todo bien. Y había mayor angustia y mayor nerviosismo. Siguieron estudiando este grupo de niños hasta los 26 años y a los 26 años les quedaban de los primeros 165 solamente 109, pero esos 109 fueron evaluados con test de personalidad, de psicopatología y sociodemográficos, y lo que se observó es que tenían peor funcionamiento en algunos dominios de salud social, mental y biológica. Y esto era debido a la tensión que acumulaban durante todo este tiempo y además de que esa tensión y ese mayor monitoreo y angustia y nerviosismo iba cerrando un círculo vicioso de modo de responder a la vida cotidiana. Lo que se supo a partir de ahí es también, trabajando con este grupo de pacientes, es que podían aprender nuevas formas de reaccionar que fueran más económicas, o sea, más útiles ante personas nuevas o situaciones nuevas. O sea que hay un tratamiento posible para este grupo de pacientes. Eso nos, digamos, resultó muy interesante porque todo esto era lo que veníamos observando en nuestros pacientes reumatológicos y en especial en los pacientes con fibromialgia o síndrome de sensibilización central. Lo que nosotros sabíamos era esto de que se enferma como se piensa. Cuanto más rígido es anímicamente, el paciente, más tensión, más rigidez ante las situaciones externas, pero también ante el modo de presentarse biológicamente en la vida. El paciente no resigna, no cambia, no acepta nuevos conceptos, nuevas maneras de afrontar que aquellas que las que tiene originalmente. Es más, o sea, tiende más a querer cambiar el mundo circundante, las personas y las cosas. Quiere que las cosas sean como deben ser, como es justo. Y gastan en esto mucha energía. O sea, esto no es que sea algo malo, sino que no les sirve por la energía que gastan y por digamos, la inadaptabilidad a la realidad ambiente que nos toca vivir, ¿no? O sea, que no pueden hacer el duelo entre lo que debería ser,
o lo que corresponde, o lo que dice la ley, o lo que dice mi educación, no lo pueden resolver y aceptar que, bueno, ¿cómo hago para hacer lo mejor que yo sé y que se debe dentro de la realidad posible? Esto les cuesta mucho, los enoja, los desgasta. El paciente dice constantemente, pero no, es que no está bien que sea así. Y sí, es verdad, tiene razón. Lo que pasa es que en ese buscar, digamos, que las cosas sean como él siente y desea, se desgasta personalmente. Conocemos todos que hay una influencia importante entre lo que uno es genéticamente y las experiencias que tiene de niño. No voy a entrar en detalles con esto porque es una cosa que sabemos que se interrelaciona, mi estructura biológica y mental y de conductas aprendidas en mi casa constantemente. Lo que sí vamos a ver es que sabemos muy bien que hay personas que se arreglan en cualquier circunstancia, ¿no? Sin problema. A veces yo suelo decir que son pacientes o personas 4x4, o sea que en cualquier situación se van a arreglar, la van a resolver, la van a atravesar. Lo que se estudió, un tal doctor Goldberg y Weinberger, estudiaron los diferentes los genes que codifican los receptores para el transportador de serotonina. Y se vio que las personas que son así, que atraviesan todo, que no tienen problema, tienen 2 alelos largos que codifican esos receptores en su estructura genética. Después hay personas que tienen un alelo largo y uno corto, y hay otras que tienen 2 cortos. A estas personas, en general, a estos 2 últimos grupos, tienen menor resistencia al estrés, mayor miedo, más frecuencia de depresión y pobre respuesta a moléculas que actúan sobre la serotonina. Esto nos habla de que estas personas se activan más fácilmente ante situaciones de estrés o ante situaciones desconocidas. El que sean desconocidas, aunque no sean malas, les implica un estrés. Bueno, una de las cosas que los pacientes con sensibilidad central sostienen es que ellos tienen una afección orgánica. Y es así, la tienen. Pero también tienen, conjuntamente, en la mayoría de los casos, hasta en un 80% de los casos, tienen depresión. ¿Por qué? Porque vivir de esa manera tan agitada y tan desgastante frustra y altera y lleva a la depresión o a esta ansiedad permanente. Cuando se agota puede llevar a la depresión. Y además porque los centros de procesamiento del dolor y de la depresión son casi los mismos. Los mecanismos que los regulan, yo no me voy a detener porque son términos médicos, o si ustedes quieren los ven: transmisión monoaminérgica, peptídica, respuesta inflamatoria, ritmo, todo esto está alterado en estos pacientes. Y esto es lo que va a modular el dolor, el tono emocional y la respuesta al estrés. Entonces, en la Matrix que mental y psicológicamente tienen nuestros pacientes, lo que vemos es que la emoción es muy activa y responde, digamos, en mayor grado para lograr la sobrevivencia, tanto del organismo, y cumplir los objetivos y la sobrevida. Es un paciente que se esmera mucho por todo, pero este trabajo a veces se transforma en un modo de respuesta habitual que, lejos de protegerlo, lo agota y lo deteriora. Un segundito que nos volvemos a donde estábamos. Y eso es el desgaste que presentan en algún momento de la vida.
Algunos pacientes empiezan más jóvenes, la mayoría empieza, digamos, entre los 20 y los 50 años, pero se puede producir este desgaste en cualquier momento de la vida. En el procesamiento cerebral, tanto del dolor físico como el emocional y la respuesta al estrés habitual, hay muchas diferencias. No vamos a entrar en estos detalles porque son a nivel cerebral, solo vamos a retener que todos estos cambios están asociados a un desbalance entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, a una insuficiente regulación del eje hipotálamo-hipófiso-adreno-inmunológico y a una función inmune alterada que produce cierta activación a nivel central, o sea, se les inflama la cabeza. Ustedes vieron que algunas personas dicen, tengo la cabeza inflamada. No saben la razón que tienen. Las células que asisten a las neuronas, como son los astrocitos, la microglia y otras, liberan citoquinas, que son mediadores de la inflamación. Y eso hace que mantengan los síntomas. O sea, hay mucho del conocimiento y del saber popular que anticipa descubrimientos que después va haciendo la ciencia. Entonces, en estados de dolor patológico, la facilitación de la señalización del dolor, esto que estuvimos hablando hasta este momento, va a generar cambios estructurales que son cambios neuroplásticos que van a definir esto que nosotros conocemos como sensibilidad central, que va a dar en algunos pacientes un determinado cuadro como la fibromialgia, en otros una cistitis intersticial, en otros un colon irritable, diferentes tipos de alteraciones. Lo que tenemos en conclusión es que se forma una huella en el cerebro de este modo de responder. O sea, este modo que fue necesario y útil para el paciente en un determinado momento se vuelve como una cárcel de su conducta. Él se siente que debe ser así el modo de ser y esto lo perjudica. Es un proceso adaptativo equivocado el que tiene, pero no es culpable el paciente de tener este sistema equivocado, es víctima. O sea, él ha tratado de hacer lo mejor que entendía y que podía. Y por eso es, digamos, imprescindible poder quererlo al paciente en este aspecto, poder sentir verdadera compasión para poder ayudarlo, entender que lo que le pasa no es doloso, no es con voluntad ni de hacerse daño ni de perjudicar a los demás. Le pasa porque quiere ser tan bueno, tan eficiente, que no se da cuenta que se desgasta de más. Entonces, desde este lugar es que nosotros podemos ayudar al paciente a que trate de mejorar esta huella cerebral que tiene impresa en su cerebro, que le llamamos huella mnémica neuronal, o sea, huella de memoria neuronal que lo lleva ahora, a esta altura de la vida, a actuar de esta manera sin darse cuenta tal vez. Se le habla, se le explica, pero le cuesta mucho cambiar el patrón de conducta. Y solo con un acompañamiento multidisciplinario a través del tiempo podremos llegar a ayudarlo a que mejore esta situación y que, digamos, logre un modo de inserción en su propia vida mucho más funcional que aquel que le produce el dolor. Para esto usamos medicación como los tricíclicos, como los inhibidores de recaptación de serotonina o de serotonina y adrenalina, y todo lo que nosotros conocemos como el sistema de
ayuda al paciente, como lo que ofrecemos de psicoeducación, de enseñarle distintas estrategias para el afrontamiento de situaciones de estrés, para el afrontamiento de los momentos de dolor, cómo debe manejarlos, cómo debe aprender a usar la medicación mínima ante el dolor, cómo debe implementar el descanso en el momento que empieza con el dolor para mejorar esta situación, y una serie de talleres que tenemos de Tai Chi, Qigong, de lo que ofrece nuestra kinesióloga de apoyo psicológico, el apoyo psicológico para estar mejor con lo que tiene en este momento. Y si después el paciente quiere hacer algún tipo de apoyo más profundo, una vez que haya aprendido las técnicas de afrontamiento del estrés y de manejo del dolor, bueno, también puede realizarlo. Bueno, vamos a dejar acá lo que tiene que ver con la presentación y con todo gusto, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, les explico cómo. O sea, no respondemos acá al caso particular. Eso requiere una consulta personal. Pero de esto que estuvimos hablando, lo que quieran preguntar, con todo gusto estoy a su disposición. Podemos entonces desactivar el muteo en todas las personas que quieran poder hablar. Sí, no se oye si no desactivan. Doctora, yo quería hacerle bueno, todo lo que dijo realmente es como que me hablaba a mí, pero esto grabado en el cerebro, digamos, esto en la memoria, en el cerebro. Con nuestras técnicas que usted dice y con el acompañamiento, se puede llegar a mejorar, pero no curar, digamos. Todavía la cura no. Bueno, esto es como, por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Uh-huh. Una vez que se produjo esa señalización, no es que la olvidamos para siempre, la tenemos, pero podemos vivir sin activarla. Con lo cual, o sea, se puede, digamos, estar asintomático o aprender cuándo me voy a activar para tratar de evitarlo eso. El aprendizaje es como todo aprendizaje. Usted recordará algunas maestras que ha tenido y otras ni se acuerda que las tuvo. Bueno, el aprendizaje es una cuestión de vínculo, ¿no? O sea, para que la persona aprenda o el niño aprenda, no solo hay que saber lo que se quiere enseñar, sino que hay que hacerlo con amor. Si no, ni el niño ni el paciente aprende. Cuando uno tiene compasión por lo que el otro sufre, por lo que el otro siente, uno puede enseñar un modo operativo de funcionamiento. Y el paciente, esto es como una adicción, o sea, siempre va a tener esa huella. El asunto es que no la dispare. Bien. Entonces, claro, hay personas que sí están asintomáticas, pero otra cosa, están asintomáticas mientras el entorno sea, de repente se engripan o les agarra COVID o tienen un accidente de tránsito y pueden volver a tener la sintomatología. Pero la persona, si sabe que lo aprendió a manejar, puede serenarse y aplicar las técnicas que le enseñamos, o sea, queda más protegida. Muchas gracias, doctora. O sea que cuando uno se siente que está por, digamos, como brote o que está muy cansado, es mejor descansar y luego seguir con las cosas, dejar todo y... Sí, ese descanso de 15, 20 minutos no es solamente un descanso físico, no es solamente recostarse, sino dejar descansar la cabeza.
¿no? Eso es lo que... Porque si yo tengo el cuerpo acostado, pero estoy pensando catastróficamente que todo va a ser terrible, no estoy descansando, porque el cuerpo responde al pensamiento. ¿Mm? Sí. Y es también común de que puede que algunas no tengamos un sueño reparador, por más que no estemos en una crisis muy alta, que asimismo no dormimos bien. Bueno, el sueño es fundamental en estas entidades o en cualquier otra, ¿no? El paciente debe aprender a cuidar su sueño. Cuando pasa más de 2 noches sin dormir bien, tiene que apelar a la medicación. Todo eso lo enseñamos en el grupo durante todo el año. O sea, tenemos un mes que hablamos de insomnio y qué es el insomnio, cómo influye en el dolor y cómo manejarlo habitualmente. O sea, el paciente tiene que transformarse en un experto en sí mismo. Claro. Es como conocernos de nuevo, conocernos y... Conocerlos de nuevo, no sé, conocerse realmente. Claro. Y además saber que no es como cualquiera, que tiene determinadas características. Yo lo repito el ejemplo que uso siempre porque me parece muy, muy lindo, ¿no? Es como una orquídea, como una flor especial que necesita determinada humedad, determinada luz, determinada temperatura, sol, y entonces va a florecer hermosa. Pero si no tiene esas condiciones, ¿no? Hay otras que son flor de yuyo y no tienen problema, pero bueno, el que es delicado es delicado. Muchas gracias, doctora. Es interesante lo del sueño, ¿no? Porque a veces uno duerme, pero yo, por ejemplo, me despierto cada 3 horas, más o menos. Aunque vuelvo a retomar el sueño, y a veces cuando logro dormir 6 horas seguidas estoy contentísima. Hola Marta, les cuento que esta señora se llama igual que se llamaba mi mamá. Así que tenemos una relación muy particular. La aprecio mucho por eso. Igual yo. Mire, con los años, a medida que uno va teniendo años y no se precisa tener 90, cuando se pasa la menopausia, el sueño se va haciendo entrecortado. Hay que cuidar un montón de detalles para que, digamos, podamos descansar la mayor parte de la noche. 1 o 2 veces que una persona se despierte o se levante a orinar es normal con los años. Entonces, lo importante es saber volver a la cama rapidito, relajarse y disfrutar de qué linda que están las sabanitas, qué bien que estoy de protegido. ¿Para qué? No porque soy tontita, sino porque si yo no hago eso, empiezo a liberar adrenalina y no me voy a dormir. Es cierto, sí. O sea, yo tengo que saber que cuando me pongo nervioso, mi cuerpo se prepara para una amenaza. Y entonces se activa, ¿no? O sea, se despierta y está ahí viendo a ver qué va a pasar. Entonces, yo tengo que poder manejar mis pensamientos, y este es el trabajo de toda la vida, de cualquier yogi, de cualquier, de los maestros de Zen y todo esto, de manejar los pensamientos para que no se active el cuerpo, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Disfruto de que estoy en la camita, de que estoy calentita o de que tengo un ventilador, disfruto de que tengo un techo. Si yo disfruto y agradezco, entonces me voy a apaciguar y es posible que me duerma. Y si no, por lo menos la paso mejor. Sí. Yo me duermo. Pero si me activo, no voy a dormir. Las personas que se enojan porque no duermen, no duermen. No duermen, claro. Bueno, Cristina, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar en estas reuniones otra vez,
Me Así que alegro, bueno, me me alegra alegro. muchísimo, me perdí la semana pasada, pero bueno, ya estaré acá. Está subido a YouTube. Ah, perfecto, buenísimo. María Cristina, un beso y un abrazo enorme. Yo me voy porque tengo que... Sí. Muchas gracias, doctora, muchas gracias. Una cosita, que somos muy culpógenas. Ah, Es importante también eso, me parece. Sí. De todo, porque por ejemplo, en mi caso, mi marido conoce más mis límites que yo, entonces me dice, ya es hora de que descanses, sentate, ¿no? Pero a mí me da culpa que, claro, a mí me da culpa que él siga haciendo cosas y yo no. Y es más fuerte que yo. Bueno, pero hay que poder manejar eso. O sea, eso tiene que ver con la creencia de que si estamos en la vida es para hacer algo, para responder a algo, para producir algo. Y no, estamos en la vida solo para estar a veces. Tenemos que Y poder... son mandatos ancestrales, obvio. Claro, pero mandatos que, esto que decía, que no son... No, ahora no sirven para nada. Claro, son buenos para mi abuela que tenía 12 hijos, Claro. pero no son buenos para mí. Entonces, yo también tengo que con el pensamiento poder manejar la culpa. ¿Culpa de qué? O sea, yo no he hecho nada que la justicia me demande. No he matado a nadie, no le quito la comida de la boca a nadie. Y bueno, un ratito puedo descansar, ¿no? Estamos hablando de 24 horas, estamos hablando de 15, 20 minutos. Me encantaba esa propaganda de me tomo 5 minutos, me tomo un Eso me té. tomo un té. Bueno, yo diría, tómese 15 minutos y acuéstese. Acuéstese y medite, haga una meditación. Sí, sí, o sea, en esos momentos que a usted le viene esa urgencia por producir y justificar su vida, son los momentos en los que debe pensar, linda nena, linda y buena, se merece pasar un ratito tranquila, linda, y así, o sea, es uno el que se tiene que apaciguar, ¿entiende? Ah, No, bueno, muchas gracias, doctora, una genia. nadie puede hacer estos trabajos por uno, los tiene que hacer uno mismo. Hola, Bueno, doctora, Meli. le iba a hacer un comentario. Usted Sí, es un sí, bien. ejemplo, porque siempre comentaba de que era como la gallinita cuando bajaba la luz a la cama y se levantaba cuando amanecía. Usted es un buen ejemplo, por eso tiene esa vida. Soy como una gallinita. Me acuerdo respondo a mi cerebro primitivo. El cerebro me de los reía. seres humanos, como el de las gallinas, dejaba Sí. y si no, mire la gente del campo que se levanta antes de que amanezca a trabajar y se va a dormir cuando baja el sol, entre otras cosas porque no tiene luz eléctrica. Bueno, ahora Claro. sí, ¿no? Pero ese es el funcionamiento normal del cerebro. Está bien. Nosotros, que lo tenemos con luz artificial hasta las 11, 12, 1 de la mañana, lo estamos forzando, lo estamos alterando, ¿me entienden? Como los pollos del... Claro, de criadero, tal cual. Nosotros nos hacemos a nosotros mismos como los pollos de criadero, y eso no sirve, no es bueno. Bueno, ¿alguna preguntita más? Si no, le vamos a pasar. Sí, Alejandra. No la escucho. Ale dejó un mensaje, dice, Sí. así lo leo, pregunta con respecto al estudio a los niños compartiendo inhibido, es el más interesante. Ahora, ¿por qué se cuadraba antes con abuso sexual? Esa etiqueta, no sé si es real. Y dice que no le funciona el micrófono. Basta. Mire, no, este no es un estudio sobre abuso sexual que es muy frecuente en los pacientes con fibromialgia y bueno, por lo que sabemos en las novedades de los últimos años es muy frecuente en demasiada gente, ¿no? Pero son condiciones de amenaza de vida que activan el sistema nervioso,
Entonces, sí pueden relacionarse, y además estos niños de conducta inhibida no está hecho el trabajo, pero seguramente tienen más de este tipo de experiencias porque no saben defenderse adecuadamente, ¿no? Lo importante es la educación. Ustedes saben que la educación primaria se da en el hogar, la educación secundaria se da en la escuela y la educación terciaria se da en la terapia. Entonces, siempre hay una oportunidad de reaprender o de aprender aquellas cosas que me faltaron para defenderme adecuadamente y también para poder ubicar estas circunstancias en el lugar justo del pasado, porque si no van a estar activando mi sistema de alarma toda la vida, ¿no? A mí me molesta mucho cuando dicen que un niño abusado le arruinaron la vida para siempre. Eso ya es sentenciar. No debe arruinarle la vida para siempre. Ese niño puede ser ayudado a tener una vida adecuada y normal y no es culpable de lo que le pasó. Pero sí, seguramente los niños con comportamiento inhibido puede ser que tengan más de estas conductas. Respecto del comportamiento inhibido, otro estudio que se ha hecho es que se podría predecir quiénes van a ser estos niños en la misma guardería, en la misma nursery cuando recién nacen. Y yo lo he comentado alguna vez, en esas circunstancias en las que se aplaude fuerte y hay 30 bebés recién nacidos, no todos van a reaccionar, solamente algunos, 4 o 5 se van a largar a llorar asustados. Eso ya nos está diciendo que esos niñitos tienen un sistema nervioso con un umbral más bajo de reacción y que reaccionan mucho, se asustan. Entonces, desde ese momento uno podría orientar la educación y la crianza de esos niños, como las de estos que se detectaron el comportamiento inhibido, para ayudarlos a sobrellevar mejor esas situaciones y aprender a insertarse más fácil en la vida, ¿no? Pero estamos como seres humanos muy en pañales todavía en cuanto a la educación. Y sí creo, como dice acá, que la escuela es muy importante para la homologación de la educación y la oportunidad de los niños a un futuro mejor. Bueno, dejamos acá entonces y sí, Gracias. Verónica. Muchas gracias. Está levantando la mano. Hay otra pregunta, doctora. Hay otra pregunta que hacían ahí en el chat. Sí, a ver. Si hay que suspender la medicación para vacunarse por el COVID. Preguntaba. Sí, miren, yo no sé qué medicación está tomando esa persona. ¿Cómo le puedo decir? O sea, no toda medicación debe ser suspendida. Eso, seguramente esa persona tiene un médico habitual al que le puede consultar, porque cada caso, o sea, hay distinto tipo de medicación que sí debe suspenderse antes y después de la vacuna y otros que no. Entonces, no se puede hacer una respuesta generalizada, porque imagínense que alguien tiene hipertensión y yo digo ahora que sí, y todos suspenden para la hipertensión y tienen un problema de hipertensión. No es tan fácil. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Sí, Verónica, que la veo con la mano levantada hace rato. Sí, yo lo que quería preguntar, si se conoce algún caso o algunas personas que hayan podido, bueno, obviamente con trabajo, borrar esta huella anémica, digamos, en la memoria. Se conoce gente que está asintomática. Ajá. O sea, eso sí, que borraron la huella, no lo sé, porque va a depender de todo el tiempo de vida que tenga si alguna vez se vuelve a activar. Esto, el organismo una vez que aprende algo, no lo olvida, porque lo que aprende le sirve para sobrevivir. Entonces,
lo importante no es que se borre o que se cure, lo importante es que yo pueda vivir con quien soy los días que tengo por delante, ¿no? O sea, vivir lo mejor que pueda y lo más asintomático que pueda cada día. Eso es funcionalizar al paciente. Y después a lo mejor, no sé, pero no tengo tantos años, o sea, sí, 23 años atendiendo a estos pacientes, pero bueno, algunos están asintomáticos. Si van a volver a ponerse asintomáticos, y puede ser, no lo sé. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces ahora sí dejamos en manos de Sonia y las despido. La Muchas semana que gracias, viene doctora. seguimos.